En los pacientes con insuficiencia mitral funcional en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la optimización de la terapia farmacológica y la indicación de implante de dispositivos según las recomendaciones de las guías es un aspecto crucial. Sin embargo, la evidencia relativa a la corrección quirúrgica es limitada. En los últimos años, la reparación transcatéter se ha considerado una alternativa prometedora, pero los resultados de los distintos ensayos requieren una interpretación cuidadosa. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Miriam Reyes en la realización y como moderador de este análisis contamos con Miquel Taiburquía, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas, Miquel. Muy buenas, Alicia. Miquel, en este episodio propone revisar los aspectos claves en el diagnóstico de la insuficiencia mitral funcional y el manejo farmacológico, y también qué pacientes se pueden beneficiar de una reparación mitral percutánea, la evidencia que existe en la actualidad e incluso las posibles líneas de investigación futura en este campo. Antes de empezar, si te parece, vamos a poner un poco en contexto a los oyentes con algunos datos básicos sobre esta patología. Como sabrán, la insuficiencia mitral se origina por las alteraciones anatómicas o funcionales de uno o más componentes del aparato mitral que son necesarios para la función normal de la válvula. Entre estos componentes necesarios están el ventrículo izquierdo, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, los velos y el anillo mitral. Existirían dos grandes categorías a la hora de clasificar la insuficiencia mitral. Por un lado estaría la insuficiencia mitral primaria o degenerativa, que es una enfermedad de la propia válvula, que con frecuencia se origina por el prolapso o el flare del velo mitral. Y la insuficiencia mitral secundaria funcional, donde esta aparece en relación con una enfermedad del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda. Nosotros, en el capítulo de hoy, nos vamos a centrar en la insuficiencia mitral funcional. Como ya has avanzado en la introducción del episodio, Alicia, en los pacientes con insuficiencia mitral funcional, en el contexto de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, es muy importante, en primer lugar, optimizar la terapia farmacológica y la indicación del implante de dispositivo de acuerdo con las recomendaciones actuales de las guías de práctica clínica. En cuanto al manejo posterior, pues importante señalar que requiere una cuidadosa evaluación clínica y de imagen, abordando los aspectos anatómicos y funcionales, las características de la válvula mitral, del ventrículo izquierdo, el estado general de la insuficiencia cardíaca y la presencia de comorbilidades relevantes. La evidencia relativa a la corrección quirúrgica de la insuficiencia mitral secundaria es limitada, a diferencia de la evidencia que existe en la insuficiencia mitral primaria, y existen dudas de que este enfoque mejore el pronóstico de manera sistemática. En los últimos años, además, la reparación transcatéter ha surgido como una alternativa prometedora, pero tenemos que valorar con detenimiento los resultados aparentemente contradictorios de los distintos ensayos que disponemos. De todo esto hablaremos en el programa de hoy, así que si os parece, empezamos. Pues vamos a empezar presentando a los oyentes los invitados de esta puesta en común. Luis Nombela Franco, cardiólogo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por esta invitación y es un placer compartir con vosotros hoy esta discusión. Laura Sánchez Ruiz, cardióloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenas, Laura. Hola a todos y gracias también por la invitación. Y también tenemos a David Couto Mayón, cardiólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Hola, David. Hola, me sumo al agradecimiento de mis compañeros. Un placer compartir estos minutos con vosotros. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la insuficiencia mitral funcional en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en la que sabemos que ocurre con frecuencia. Se estima que aproximadamente un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan, además, de manera concomitante, una insuficiencia mitral moderada o severa. David, tú como experto en insuficiencia cardíaca, ¿qué nos podrías ahondar un poco en los mecanismos fisiopatológicos que hay detrás de la insuficiencia mitral funcional en estos pacientes? Y la otra pregunta que te hago es, ¿esta insuficiencia mitral funcional tiene alguna implicación pronóstica en los pacientes? Sí, gracias. Efectivamente, la insuficiencia mitral, como bien has dicho, es un problema muy relevante en los pacientes en las consultas de insuficiencia cardíaca. Afecta casi al 30% de los pacientes que vemos y es todavía más prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pudiendo afectar al 45% de los pacientes. Es un problema complejo y entender su fisiopatología nos va a ayudar a orientar un poco el tratamiento. En la fisiopatología de la insuficiencia mitral funcional influye, en primer lugar,
el remodelado ventricular, que va a producir que se desequilibren las fuerzas de cierre y las fuerzas de tensión en la válvula mitral. Como todos sabemos, en la insuficiencia cardíaca, en el remodelado, el ventrículo izquierdo se vuelve más esférico, lo que ocasiona que los músculos papilares se desplacen hacia el ápex y se horizontalicen, con lo cual se incrementan las fuerzas de tensión. Esto puede ser un fenómeno global en la insuficiencia mitral funcional de la miocardiopatía dilatada no isquémica, o puede ser más localizado, contracción fundamentalmente del músculo papilar posterior, que origina insuficiencias mitrales excéntricas cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección deprimida de origen isquémico. Este desequilibrio va a generar un aumento de tensión en los velos de la válvula mitral, que genera la insuficiencia mitral. Pero además está involucrado también el anillo valvular mitral. El anillo valvular, como sabemos, en la parte anterolateral es un anillo más fibroso y en la parte posterior es un anillo más muscular. En la insuficiencia mitral funcional, este anillo mitral se va a dilatar y va a perder su forma para horizontalizarse y aumentar todavía más las fuerzas de tensión que se originan sobre los velos de la válvula mitral. Además, hay cada vez más conciencia de que existe una insuficiencia mitral que se produce por la auriculopatía, incluso en pacientes que no se encuentran en fibrilación auricular, pero que es especialmente prevalente en pacientes con fibrilación auricular, que puede afectar hasta el 20% de estos pacientes. El mecanismo fundamental es por la dilatación de la aurícula izquierda, que va a producir una dilatación del anillo valvular mitral, fundamentalmente a nivel posterior, y originaría un aumento de la tensión en los velos. Pero también existe una afectación de los propios velos de la válvula mitral. Se conoce que ante unas fuerzas de tensión que originan la insuficiencia mitral, la válvula mitral se va a adaptar incrementando el área de los velos valvulares, aunque este incremento no es suficiente para vencer estas fuerzas de tensión, y además se va a producir un remodelado adverso de estos velos. Se va a producir una sobreexpresión del TGF-beta1 con un aumento del colágeno y un aumento de la fibrosis de los velos valvulares, con lo cual estos velos valvulares mitrales se van a volver más engrosados y se van a volver más rígidos. No es infrecuente que en aquellos pacientes que nosotros vemos insuficiencias mitrales funcionales veamos de forma simultánea velos mitrales que se encuentran más engrosados o con un aspecto degenerado, y que a veces nos cueste diferenciar cuál es el mecanismo primario, si una insuficiencia mitral primaria o una insuficiencia mitral secundaria. Pues bien, si es importante conocer cuál es el mecanismo que genera la insuficiencia mitral, lo es porque la insuficiencia mitral severa impacta directamente en el pronóstico de nuestros pacientes. En todas las series de los estudios que se reportan, en la presencia de insuficiencia mitral con un orificio regurgitante efectivo por encima de 0,20 impacta negativamente en el pronóstico de los pacientes. Cabe recordar el estudio clásico que hizo Rossi en una serie de 1.200 pacientes, en los cuales la mortalidad a 4 años en aquellos pacientes sin insuficiencia valvular mitral era en torno al 6% y se incrementaba a cifras por encima del 45% en aquellos pacientes que tenían una insuficiencia mitral severa. Incluso en el estudio, en el ensayo COAP, veíamos que los pacientes con insuficiencia mitral severa van a tener una mortalidad a 2 años que está cercana al 50%. Muchas gracias por la detallada explicación de la fisiopatología, que yo creo que dejas muy claro, ¿no?, que estamos hablando de una entidad muy, muy particular, ¿no? Y por tanto, pues partiendo de esa particularidad, pues habrá que desarrollar todo el manejo posterior. En la evaluación de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y insuficiencia mitral funcional, aportará información relevante pues la propia historia clínica, la exploración física del paciente, el electrocardiograma, la analítica, pero el ecocardiograma transtorácico es una prueba clave que nos va a permitir un análisis de la estructura y función de la válvula mitral, así como de otros elementos relacionados. Laura, dado que este tipo de estudios no está exento de complejidad, ¿cómo debe plantear el estudio ecocardiográfico en un paciente con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral funcional? ¿Qué consejos nos puedes dar de cara a hacer una valoración precisa? Bueno, es un tema muy interesante porque sí que hay pacientes que está muy claro haciendo una ecografía transtorácica simplemente el grado de insuficiencia, si es severa o no. Está claro que si es severa tenemos que actuar. Y dentro de los pacientes con disfunción ventricular y insuficiencia mitral severa, yo creo que es importante también un término que creo que todavía no se ha comentado, que es el de proporcionalidad de cara a la intervención.
ya que, digamos, si tenemos un paciente con una disfunción muy severa y un ventrículo muy, muy dilatado, de cara a plantear el intervencionismo, que supongo que luego Luis hablará de ello, pero que en este caso probablemente sea percutáneo lo que esté indicado, tenemos que ver si esta insuficiencia mitral es desproporcionada o no al grado de disfunción ventricular, ya que si la insuficiencia es moderada o moderada severa con una disfunción muy severa no tendrá mucho sentido tratar al paciente, pero si tenemos un paciente que tiene mucha disfunción pero la insuficiencia mitral es muy, muy severa, y esto sí que tendremos que desarrollar maneras de evaluar esta proporcionalidad porque no está muy claro, estos pacientes sí que se pueden beneficiar de hacer más tratamientos. Y luego nos quedan, ¿no?, los pacientes estos que igual no tienen esta insuficiencia mitral severa de base, pero que tienen unos síntomas al ejercicio o que hacen múltiples descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes tenemos que ir un poco más allá. Y ahí sí que tenemos herramientas más avanzadas. Una cosa muy útil en pacientes que pueden ejercitarse es la ecoejercicio. Lo usamos mucho en el hospital, en pacientes valvulares, pues muchas veces nos permite desenmascarar insuficiencias mitrales muy severas al ejercicio, que entonces probablemente, con un poco menos de evidencia, pero quizá se puedan beneficiar de un tratamiento. Y luego, digamos que también hay pacientes que lo que vemos son múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca y que en el momento agudo podemos encontrar esta IM severa que en momentos entre ingresos no es tan severa. Estos pacientes probablemente también puedan beneficiarse de un tratamiento. Y como última cosa, y como bien ha dicho David, hay pacientes que no son tan insuficiencia mitral pura, funcional o degenerativa, y hay veces que si el IED no es central también puede merecer la pena ir un poquito más allá, hacer una ecografía transesofágica para poder cuantificar bien esta ecografía. Y como último punto y para acabar, decir que sí que tener en cuenta que la ecotransesofágica nos permite ver bien estos IEDs excéntricos, pero hay veces que estos pacientes con insuficiencia mitral funcional puede bajar mucho la presión, y entonces también tenemos que tener esto en cuenta a la hora de valorar el grado de insuficiencia según la presión que tiene con la sedación del ecotransesofágico. Yo creo que eso que has comentado es francamente importante, ¿no? Estamos hablando de una entidad que es muy dinámica, ¿no? Y que, bueno, hay que entender que las condiciones en las que estamos haciendo las pruebas pues va a condicionar de manera significativa la valoración, ¿no? Igual luego más adelante podemos volver a tocar igual aspectos o parámetros ecocardiográficos que merece la pena medir, ¿no?, de cara a tratamientos. Pero bueno, lo comentamos otra vez si queréis un poquito más adelante. Hemos hablado de ecocardiografía. Comentabas la posibilidad de hacer un ecocardiograma de esfuerzo en aquellos pacientes en los que puede que desarrollen los síntomas durante el ejercicio. La posibilidad del ecotransesofágico, que muchas veces también nos puede sacar de dudas con esa particularidad que has comentado, muy interesante. Insisto en que la propia sedación va a hacer que tenga tensiones más bajas y por tanto puede infraestimar el valor de la insuficiencia mitral digamos, en el día a día real del paciente. Pero bueno, puede haber otras pruebas que nos ayuden a clasificar esta patología. Luis, ¿qué otras pruebas crees que tenemos a nuestro alcance que nos pueden ofrecer una información relevante? ¿Y en qué situaciones sería recomendable acudir a ellas? La verdad que después del eco transtorácico, la siguiente prueba en sí es el eco transesofágico, que nos permite, por supuesto, hacer un diagnóstico preciso de la insuficiencia mitral, y también en el aspecto en el que nos fijamos nosotros más, pues es el tema de cara a la planificación del procedimiento y valorar la anatomía de esa válvula para ver si sirve o no para un tratamiento percutáneo. Digamos que es la prueba primordial para realizar un tratamiento percutáneo de una insuficiencia mitral en el caso de que el paciente pues, consideremos que es un buen candidato, pero en otras situaciones todavía puede haber discrepancia o no tener un diagnóstico claro de si esa insuficiencia mitral es grave o no. En esos casos pues debemos acudir a una resonancia magnética en el que pues, nos determina también una valoración muy precisa de los volúmenes, de cómo está ese ventrículo, del grado de fibrosis, la función ventricular del ventrículo, y también nos determina el volumen regurgitante y nos ayuda a dilucidar si esa insuficiencia mitral es grave o es severa o no es tan severa. También, bueno, como comentaba Laura, pues el grado de la proporcionalidad que tenemos de esa insuficiencia mitral con respecto al daño ventricular que hay. Y luego, ya dependiendo un poco de qué patología, o sea, de qué tratamiento y qué patología tengamos, pues se puede plantear realizar un escáner. Quizá para el tratamiento percutáneo en sí de borde a borde, de clip, pues el escáner no es
tan fundamental, aunque sí que nos puede aportar información de cómo el grado de dilatación de ese anillo, si existe calcificación o no de los velos, que también nos puede ayudar a la planificación, el área mitral, el área también de ese anillo mitral. Pero sobre todo será fundamental para la hora de plantear otro tipo de tratamiento, como pueden ser las prótesis o sistemas de corrección ventricular del anillo para planificar el procedimiento. Es decir, que después del ecotrasesofágico, en casos de dudas, requeriría la resonancia magnética y en otro tipo de tratamiento el escáner. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos este análisis de la insuficiencia mitral funcional con David Couto, Luis Nombela y Laura Sanchis, y ahora nos centramos en el tratamiento. Así es, como ya hemos comentado, la insuficiencia mitral funcional aparece en relación con una enfermedad del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda. En este contexto específico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el tratamiento pronóstico de la insuficiencia cardíaca es el primer paso necesario en el manejo de esta entidad. David, ¿qué evidencia existe en el empleo de estos fármacos en la insuficiencia mitral funcional? Gracias, Miquel. La evidencia que tenemos con el tratamiento médico en la insuficiencia mitral empieza con el empleo de los betabloqueantes, en los cuales ya se observó en un estudio randomizado cómo aquellos pacientes que recibían tratamiento con metoprolol tenían una reducción significativa de la insuficiencia mitral. Si bien estos pacientes no se beneficiaba el 100% de los pacientes, solamente el 40% de los pacientes. Más recientemente tenemos la evidencia con el sacubitril/valsartán. Los datos iniciales del estudio PROVE-HS nos enseñaban que aquellos pacientes que eran tratados con sacubitril/valsartán tenían un remodelado inverso izquierdo completo, es decir, una mejoría de los volúmenes ventriculares, una mejoría de los volúmenes auriculares y una mejoría de las presiones de llenado. Recientemente se ha publicado el ensayo clínico PRIME, en el cual se autorizaban los pacientes a ser tratados con valsartán y también a recibir sacubitril/valsartán, y se veía que aquellos pacientes que eran tratados con sacubitril/valsartán tenían una reducción del orificio regurgitante efectivo y también del volumen regurgitante que se mantenía al año del tratamiento. Si bien estos pacientes, el orificio regurgitante efectivo en ellos era inferior a los 0,4 centímetros cuadrados. Paradójicamente, recientemente se ha publicado un subanálisis del estudio COAP que valoraba la tolerabilidad del tratamiento médico en aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa. Y los datos que nos arroja este subanálisis es que tan solo el 38% de los pacientes con insuficiencia mitral severa funcional toleraban los 3 grupos farmacológicos entendidos: betabloqueantes, inhibidores del eje renina-angiotensina y antialdosterónicos. Y menos del 5% de los pacientes toleraban dosis objetiva de los tratamientos. La reflexión que hacen los autores es que estos datos deben impulsarnos a tratar de optimizar todavía más el tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral funcional. El siguiente paso que dicen las guías europeas no solamente es el tratamiento médico, sino la terapia de resincronización cuando esté indicada. Hay evidencia en los estudios con dispositivos de resincronización. Recordemos el estudio Miracle, que nos mostraba cómo aquellos pacientes que tenían indicación de resincronización se producía una reducción del grado de insuficiencia mitral, tanto por mejoría del remodelado como por el reequilibrio de las fuerzas de tensión, las fuerzas de cierre, y esta mejoría se producía incluso de forma precoz, de forma aguda al empezar con la terapia de resincronización, al producirse una mejoría en los parámetros como el DPDT. Como estamos viendo, la insuficiencia mitral funcional puede ser una entidad compleja y su adecuado manejo suponer un auténtico reto. Laura, ¿qué papel tiene aquí el denominado Heart Team? Yo creo que el Heart Team ahora es fundamental para todas las válvulas, pero en concreto con la insuficiencia mitral funcional son Heart Teams en los que también tiene que estar incluida la parte de insuficiencia cardíaca, el grupo de clínicos y especialmente el grupo de clínicos que llevan la insuficiencia cardíaca
avanzada, porque en los pacientes con una insuficiencia cardíaca muy avanzada y ventrículos muy disfuncionantes, digamos que hay que poner sobre la mesa, ¿no?, el papel de esta insuficiencia mitral, si lo que tenemos es que intentar tratar esta insuficiencia mitral o si incluso hay que pensar también en poner dispositivos de ayuda al ventrículo izquierdo, tipos asistencias, o si son pacientes que a lo mejor lo que estamos haciendo, como se publicó en el Mitral Bridge, que creo que está a punto de sacar ahora la actualización a 2 años, lo que estamos haciendo es un tratamiento para que el paciente llegue mejor a un trasplante cardíaco. Entonces hay muchas cosas a debatir. Y luego pacientes que no están tan avanzados, muchas veces también hay que debatir en casos de que haya otra valvulopatía asociada o que puedan tener una cardiopatía isquémica asociada, ya que si no tienen cardiopatía isquémica asociada, según lo que nos dicen ahora las guías, lo que estaría indicado sería un tratamiento percutáneo probablemente, pero en casos de cardiopatía isquémica también presente sí que tenemos que ver si a lo mejor una cirugía que repare todo es más adecuada para el paciente que hacer todo percutáneo, pero que esto son cosas que no hay nada que sea para todos los pacientes lo mismo, sino que hay que individualizar mucho, y para ello necesitamos tener todo el equipo con el cirujano, el ecografista y, digamos, también el intervencionista para poder tener una buena discusión del caso y obtener lo mejor para el paciente. Pues yo creo que es fundamental también, como dice Laura, se habló mucho del Heart-Team para la valvulopatía aórtica, pero quizá, vamos, sin duda la valvulopatía mitral es más compleja y requiere un abordaje mucho más multidisciplinar para optimizar el tratamiento de este paciente. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Laura, que necesitamos un equipo de varios especialistas para llegar al mejor tratamiento para nuestros pacientes. Siguiendo, aclarar que efectivamente la importancia del Heart-Team incluye pues, la figura de un cirujano, que ese ha sido algo que hemos reflexionado a posteriori, ya cuando teníamos este programa prácticamente montado, y no nos ha dado tiempo a invitar a un cirujano. Pedimos disculpas públicamente y vamos a aprovechar pues, que tenemos a David para preguntarle a él qué candidato sería el quirúrgico, ¿no? ¿Qué paciente con insuficiencia mitral funcional sería el candidato ideal para una intervención quirúrgica y de qué evidencia disponemos hoy en día para plantear esta actitud? Gracias, Miquel. Me sumo a lo que comentaban mis compañeros, que la decisión de intervenir a estos pacientes es una decisión compleja y que debe ser tomada en conjunto con los cirujanos, con los hemodinamistas, ecografistas y con el equipo de insuficiencia cardíaca. Y esto es porque los resultados que hemos tenido en los diferentes estudios sobre el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral funcional no han sido resultados del todo satisfactorios. Se ha visto que el intervencionismo quirúrgico, la intervención quirúrgica sobre la valvulopatía mitral, muchas veces no produce una mejoría de la supervivencia de los pacientes, tampoco produce una mejoría de los parámetros del remodelado ventricular y tiene una elevada mortalidad perioperatoria. Las guías europeas, ¿qué nos recomiendan? Bueno, las guías europeas nos dan una recomendación clase 1 para plantear una cirugía en aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa, fracción de eyección por encima del 30%, y en los que va a ser realizada una cirugía de revascularización coronaria concomitante. Estos son datos que se fundamentan en el ensayo STITCH, en el cual unos 220 pacientes que se laterizaban presentaban insuficiencia mitral moderada severa, y se veía una reducción significativa del riesgo de muerte a los 5 años en aquellos pacientes en los cuales, además de una cirugía de revascularización, se realizaba una cirugía de reparación mitral si los comparábamos con aquellos pacientes que solo recibían el tratamiento médico. Los pacientes que tenían insuficiencia mitral severa y que simplemente recibían una cirugía de revascularización, no recibían una cirugía mitral, no tenían diferencias significativas en cuanto a la muerte a 5 años frente a los pacientes que recibían exclusivamente el tratamiento médico. Esto no se confirmaba, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenían insuficiencia mitral moderada, como se publicó posteriormente en el estudio de New England, y que además estos pacientes presentaban una mayor tasa de eventos neurológicos. A continuación, las guías europeas nos dan una recomendación 2A en aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, una fracción de eyección por debajo del 30% y que tienen opciones de revascularización con probabilidad o con viabilidad demostrada en el miocardio.
y la recomendación es clase 2 en aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa con una fracción de eyección por encima del 30% y que no tienen opciones de revascularización, clase 2B. En cualquier caso, hay que tener en cuenta la elevada tasa de eventos adversos que tienen estos pacientes y las propias guías nos recomiendan que cuando vemos un ventrículo muy enfermo, una insuficiencia mitral severa, en lugar de considerar a nuestro paciente para una intervención quirúrgica, lo consideramos para otro tipo de terapia más avanzada, como puede ser un dispositivo de asistencia ventricular o bien el trasplante cardíaco si el paciente es candidato al mismo. Muchas gracias, David. Comentábamos previamente, ¿no?, que en los últimos años han salido alternativas, han salido varios estudios sobre el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral funcional en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y bueno, pues cuando uno hace una primera lectura rápida, podría parecer que estos resultados son aparentemente contradictorios. Luis, ¿qué nos puedes decir de la evidencia que existe en la actualidad en relación con el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral funcional y cuál crees tú que sería el candidato ideal para este tipo de procedimiento? Sí, pues más que contradictorios, yo no los llamaría contradictorios, sino que creo que son estudios que se han complementado uno del otro, ¿no? Hay que recordar que el COAPT salió favorable al brazo de tratamiento percutáneo más el dispositivo MitraClip, con una reducción muy significativa del endpoint principal que incluía mortalidad y rehospitalización, y el MITRA-FR fue un estudio neutro, es decir, no hubo diferencias entre los dos grupos de tratamiento, pero tampoco fue un efecto negativo el colocar el dispositivo. Creo que eso sí que es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando tenemos dudas de la selección del paciente, pues no siempre todos los pacientes van a caer en un grupo u otro, ni todos los pacientes podemos decir de forma tajante este paciente es del grupo COAPT o este paciente es del grupo MITRA-FR. El estudio del COAPT incluyó pacientes con ventrículos menos dilatados, un poco en relación a lo que comentaba Laura, que la insuficiencia mitral era jugaba el papel principal en la enfermedad, con una insuficiencia mitral muy severa, muy desproporcionada, con un ventrículo izquierdo que no estaba tan enfermo. Es decir, en estos pacientes son los que probablemente más se beneficien del tratamiento. También el tratamiento médico estaba mejor optimizado en el grupo del estudio del COAPT que del MITRA-FR, con lo cual hay que prestar atención si el tratamiento médico está también optimizado, aunque también hay un porcentaje de pacientes que no llegan a optimizar o a conseguir toda esa línea de tratamiento médico. El dispositivo puede también ayudar a que los pacientes se traten de forma más óptima médicamente. Y luego, por último, también los resultados a corto plazo del procedimiento del MitraClip en el estudio COAPT fueron mejores, con una reducción mayor de la insuficiencia mitral comparado con los pacientes con MITRA-FR, que el porcentaje en los que se conseguía una insuficiencia mitral por debajo de grado 2 era menor que en el otro grupo. Es decir, que hay que ver, el candidato ideal sería aquel paciente en el que tiene una insuficiencia mitral muy severa, con una enfermedad del ventrículo izquierdo no muy avanzada, que no tenga otras comorbilidades que puedan deteriorar o que puedan tener un impacto pronóstico en el paciente, como puedan ser una enfermedad pulmonar, una enfermedad renal. Pues muy interesante el análisis que haces, Luis, porque bueno, quizá los estudios hablan de pacientes un poquito diferentes y a veces da la sensación de que pueden ser igual pacientes cogidos incluso en distinto momento, ¿no? Es decir, de alguna manera que si se va... Al final estamos hablando de una enfermedad del ventrículo, ¿no? Es decir, que si va evolucionando la enfermedad, pues cambia, ¿no?, el paciente. Y has dicho una cosa muy interesante en la que decías que los pacientes del MITRA-FR, ¿no?, realmente no había un efecto negativo, es decir, no se consiguieron grandes mejoras, ¿no?, pero que pues se podrían seleccionar pacientes, ¿no?, que también se beneficiasen a pesar de estar, digamos, un poquito más evolucionada la enfermedad, ¿no? Y me he acordado que Laura publicó hace poco, ¿no?, un estudio en el que precisamente valoraban eso, ¿no?, pacientes que habían tratado con MitraClip, pacientes con disfunción ventricular, ¿no?, que llamáis grado severa, y pacientes con disfunción ventricular muy severa, ¿no?, que parece que eran esos pacientes igual más del perfil del MITRA-F. Cuéntanos un poquito. Un estudio que hicimos porque nos surgió la duda, ¿no? Porque todo el mundo decía que si el ventrículo estaba ya muy afectado, que no tenía sentido tratar a estos pacientes porque ya era demasiado tarde. De hecho, yo creo que incluso fue antes de que se empezara a hablar tanto de proporcionalidad. Y analizamos nuestra serie más que nada porque nosotros sí que veíamos estos pacientes que los seguíamos y mejoraban. Entonces analizamos toda nuestra serie de pacientes con disfunción ventricular y lo que vimos es que los pacientes con disfunción muy, muy severa, que eran pacientes con ventrículos de más, yo creo que era de 60 milímetros o de disfunción por debajo del 20% de fracción de eyección,
sí que es verdad que iban peor en el seguimiento que los que no tenían tanta disfunción y tanta dilatación del ventrículo, pero estos pacientes tan malitos, lo que sí que veíamos que había una disminución en los ingresos del año anterior al tratamiento en este caso era con terapia borde a borde respecto al siguiente, y había una mejora en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces son pacientes que acababan en trasplante o morían, digamos, por su enfermedad de base, pero digamos que sí que dejaban de ingresar y tenían mejor calidad de vida. Entonces, por eso es algo que tenemos que evaluar muy bien de manera individualizada a nuestros pacientes, porque eso, si todos estos pacientes con ventrículos tan malos sí que tienen unas insuficiencias mitrales severas o muy severas. Entonces, esta insuficiencia mitral, si tú ves el paciente en la ecografía, tiene algo que ver en los síntomas del paciente. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De que si es una pequeña IM, pues aunque la trates estará igual. Pero yo creo que no hay que rechazar estos pacientes tan enfermos, digamos, porque sí que podemos mejorar calidad de vida y disminuir ingresos. Y esto son cambios en el paciente muy importantes, e incluso si miramos simplemente la parte monetaria, ingresos consecutivos de insuficiencia cardíaca, digamos que esto también supone un ahorro. Entonces, por esto es algo que hay que individualizar muy bien y otra vez hay que volver al Heart Team para discutir todos estos pacientes. Me gustaría concluir nuestro análisis de hoy pensando en lo que puede llegar en el futuro. Recientemente se ha publicado en la Revista Española de Cardiología una interesante carta científica titulada Reparación percutánea de la válvula mitral, combinación de dispositivos para anatomías difíciles. Y aprovechando que tenemos a una de las autoras aquí, pues quería preguntarte, Laura, ¿qué nos puedes contar de esta interesante posibilidad de combinar distintos dispositivos que ya existen en el mercado a la hora de tratar de manera percutánea una insuficiencia mitral? Esto es una pequeña serie de casos, pero lo interesante de esta serie es que incluye una proporción muy importante de pacientes, que no hemos hablado en ello, pero insuficiencias mitrales agudas. Algunos de ellos funcionales, que igual tenían una disfunción ventricular y en un momento dado rompe una pequeña cuerda y hace una insuficiencia muy severa, o las funcionales isquémicas agudas. Entonces, estos son válvulas que muchas veces son más difíciles de tratar de manera aguda, lo que hacemos es parar el golpe, y que luego, claro, estas reparaciones no acaban de ser perfectas. Entonces, cuando es un paciente joven con un infarto, probablemente luego vaya a cirugía y se repare, pero hay pacientes más añosos o, como he dicho, con ya ventrículos afectados, que lo que nosotros hemos visto es que realmente les puedes o intentar volver a poner otro clip para acabar de arreglar esta válvula, o en esta serie lo que nosotros hacíamos era el uso de plaques vasculares, de los que usamos para los leaks periprotésicos, para cerrar las pequeñas áreas, que puede ser una comisura o entre dos clips de insuficiencia residual. Y de momento la experiencia que tenemos, menos en un paciente que se puso en agudos, en todos los pacientes que llevamos al menos 4 meses, la verdad es que en el seguimiento de momento están yendo muy bien y es algo poco agresivo, pero es también venoso y digamos sin circulación extracorpórea y con buenos resultados por el momento, pero hay que individualizar mucho. Es una opción muy interesante, sin duda. Y como no puede ser de otra manera, la innovación tecnológica sigue su curso. Luis, ¿qué se sabe de nuevos dispositivos, más allá del MitraClip, que se estén desarrollando en la actualidad y evaluando de cara al tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral? Efectivamente, el MitraClip es la terapia que más usamos de borde a borde, de reparación borde a borde, pero el siguiente paso que también se está evaluando en la actualidad son las válvulas percutáneas. Tenemos a disposición una válvula que se coloca por vía transapical para reemplazo de la valvulopatía mitral, pero también se están desarrollando válvulas por vía transeptal, que es menos agresivo para el paciente. Tenemos mucha experiencia con los accesos venosos, con la punción transeptal, y bueno, pues será una alternativa también para muchos de los pacientes en los que el MitraClip no se puede realizar por diferentes razones, o por lo que también, si el resultado no ha sido óptimo, también uno de los dispositivos que se está hablando ahora es retirar ese dispositivo, bien sea el MitraClip o el Pascal, los diferentes dispositivos de reparación borde a borde, para poder colocar otra válvula. En estos casos en los que pueden fallar los dispositivos borde a borde, destacaría las prótesis que no tratan sobre los velos, sino que se colocan en posición más auricular, que hacen un sellado a nivel de la aurícula y la válvula se coloque ahí. Y luego, no tanto en la insuficiencia mitral funcional, pero sí en insuficiencia mitral por rotura de cuerdas o por prolapsos, también se está desarrollando las neocuerdas, que hasta ahora se han colocado de forma también por vía transapical, pero hay una posibilidad de colocarla por vía transeptal también. Luis, Laura y David, muchísimas gracias. Parece que se nos ha quedado corto este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.
Miquel, pues nos vamos a despedir con tu mensaje principal. ¿Cuál nos apuntas? Bueno, pues yo diría como mensaje que recordar que la insuficiencia mitral funcional es una patología que deriva de la enfermedad del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda, que tiene un manejo un tanto particular por este motivo. Es importante enfocarnos el tratamiento farmacológico y los dispositivos en primer lugar, y clave pues después hacer un manejo multidisciplinar con un verdadero heart team para decidir pues los siguientes pasos a seguir, que bien pueden ser terapias avanzadas, como se comentaban, del trasplante o la asistencia, terapias quirúrgicas o terapias percutáneas, pero siempre con lo mejor de cada casa. Pues muchísimas gracias, Miquel, por este punto y final al programa. También a quienes escucháis Cardio Podcast en secardiología.es y en Spotify, en iVoox y las demás plataformas de podcasting. Os esperamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.